Momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, un gusto acompañarles este viernes 30 de septiembre a través de la señal de Canal I para toda Venezuela. Con ustedes hasta las 2 de la tarde. Quien les habla, Carlos Peñalosa, invitándolos desde ya, por supuesto, a que nos acompañen en redes sociales. @en contexto episodio, @Carlos Peñalosa son nuestras cuentas y el canal de YouTube que está disponible para ustedes, donde van a encontrar todo el contenido audiovisual. Gracias también a quienes por allí se han suscrito y están enviando también sus comentarios respecto a nuestro contenido. Hoy es viernes y vamos a conversar de un tema de interés social. Tiene que ver con lo que ocurre con los trabajadores del país. En este contexto donde la dirigencia sindical ha estado en la calle reclamando la derogación del llamado instructivo ONAPRE, el incumplimiento de las cláusulas establecidas en convención colectiva, Venezuela esta semana ha recibido nuevamente a una comisión de la Oficina Internacional, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que por 3 días han estado en nuestro país en reunión con los representantes del Estado venezolano, con el sector empresarial y también con el sector sindical. Hoy tendremos 2 visiones de esas 3 en nuestro espacio y vamos a comenzar con la representación sindical. Está con nosotros en estudio Leida Marcela León, que es representante de la Central de Trabajadores ASI. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Carlos. Gracias por invitar nuevamente a la Central de Trabajadores ASI Venezuela a este espacio en contexto tan importante. Un abrazo sindical de fuerza y esperanza a toda la clase trabajadora venezolana, como siempre lo hacemos desde la Central ASI. Ciertamente. Conversamos antes de la visita de la OIT anterior. Sí. Estamos ahora en esta nueva visita. ¿Qué balance deja en principio? Y además contextualizando lo que mencionábamos iniciando el programa. De la primera visita a la segunda visita, los trabajadores estuvieron en la calle, los maestros, los del sector salud, los del sector universitario. Estos temas entraron en esta discusión. ¿Qué balance dejaron estos 3 días de encuentro con la OIT? Mira, ciertamente se celebró la segunda sesión del Foro de Diálogo Social que acordamos en el mes de abril. Estuvo presente la directora del Departamento de Normas de la OIT, encargada de la supervisión de que se cumplan los convenios internacionales en todos los países del mundo, y para nosotros fue muy importante que ella estuviese en Venezuela. El director de la Organización Internacional de Trabajo de Países Andinos, Corín Vargas y Ítalo Cardona fueron los jefes de la misión en este momento de la presencia como asistencia técnica dentro del Foro de Diálogo Social. Estuvo también la oficina de los trabajadores ATRA y la oficina de los empleadores ATEN junto a un equipo de técnicos. Es importante que los trabajadores conozcan que la revisión del convenio 26 sobre los métodos de fijación de salario mínimo fue un punto vital en este foro de diálogo, pero también deben conocer que... 3 puntos de los convenios, sí, ¿no? Son 3 convenios, pero específicamente en el caso del convenio 26 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, primero hay que ser responsable y decirle a los trabajadores que 3 días antes nosotros nos reunimos, las 7 centrales sindicales, con la oficina de los trabajadores de la OIT para debatir formas, métodos, consultas, tipos de salario, de qué manera se puede solventar la situación salarial en países en crisis económica como la que tiene Venezuela, una balanza de pagos distorsionada. Nosotros decimos que hay una economía enferma que hay que recuperar, que hay que hacer que crezca, y en ese escenario pues tenemos que presentar propuestas que nos sirvan, y allí la OIT nos presentó con un economista, unos expertos técnicos de la OIT, escenarios trabajando con casos de países que tienen sanciones, casos de países que están en crisis, casos de países que están en bonanza, cómo hacer propuestas salariales a través de la canasta básica alimentaria, propuestas salariales a través de salarios promedios. Analizamos los salarios en América Latina, en el mundo, pero también medir formas salariales de acuerdo al crecimiento y al desarrollo del PIB. Entonces, todas esas preparaciones nos las dio la OIT para que cuando fuésemos al escenario del foro pudiésemos hacer planteamientos y propuestas. Así que el resultado de muchos debates sobre este tema salarial y de los planteamientos de los empresarios, de los planteamientos de las 4 centrales que participamos en el foro de diálogo, se generó una instancia que quizás genera un hito, porque hace muchos años no se daba, que es una mesa técnica salarial
con expertos en los que debe intervenir el INE, el Banco Central de Venezuela, también expertos propios de nuestras organizaciones. Esa mesa técnica, esa representación sindical, debe instalarse, por supuesto, con el Ministerio del Trabajo en el mes de octubre, y en esa mesa técnica donde vamos a poner todos esos escenarios que tú comentabas al debate para buscar los mecanismos y buscar si realmente se puede establecer un salario promedio, un salario con canasta, un salario por crecimiento económico, o debemos ir a planteamientos como los que ha hecho la Central de Trabajadores Así Venezuela desde el año pasado, de crear una normativa para la emergencia económica que vive Venezuela, la emergencia financiera, la emergencia en la balanza de pagos que no hay ingresos, y poder conocer indicadores oficiales, pero también indicadores propios. Estuvimos hablando incluso de crear una canasta alimentaria propia de los trabajadores, en la que incluyamos el tema de servicios, en la que incluyamos la situación del transporte, también la bioseguridad, pero también el manejo digital hoy día de la mayoría de cosas. Es decir, surgieron elementos bien importantes que nos van a servir para trabajar en esa mesa técnica, y esa es la asesoría que nosotros recibimos de la Organización Internacional del Trabajo con expertos mundiales. Los mejores expertos estuvieron allí y los escuchamos, los 3 actores del proceso social del trabajo, para que en esa mesa técnica que se va a instalar podamos definir qué le vamos a sugerir al Ejecutivo Nacional y al Presidente de la República. Lo importante es que esa mesa se va a instalar en el mes de octubre y va a ser muy importante para resolver no solo el tema del salario mínimo, el tema de las contrataciones colectivas en el sentido de las tablas salariales, y todo lo que implica los baremos de diferenciación, la publicación en Gaceta de las tablas de remuneraciones de los obreros y empleados, para que toda esta situación de indefensión que nos ha generado publicaciones en redes de tablas sin ninguna autoridad que se abrogue la facultad de haberlas hecho o la responsabilidad de haberlas hecho. Entonces, todo eso lo vamos a debatir en esa mesa técnica laboral, que es salarial, que es un gran logro o un gran paso de esta segunda sesión del Foro de Diálogo Social. Eso responde a esa realidad que mencionamos, que transcurrió de abril a esta reunión en septiembre, que tiene que ver con el tema salarial. De abril a septiembre, lo conversamos luego de la pausa, también el número de dirigentes sindicales detenidos aumentó, así lo han denunciado los representantes de distintos sectores de los trabajadores. ¿Qué pasó con esos otros dos convenios, el 87 y el 144, que también de alguna manera tienen que ver, por supuesto, con el primero que discutieron, con el 26, pues, que incluye también al sector empresarial? Lo conversamos luego de la pausa con nuestra invitada, Leida Marcela León, de la Central de Trabajadores ASI Venezuela.